Hola jóvenes, soy el profesor Iván Cornejo de Fundamentos de Control. Vamos a hacer un pequeño video introductorio de cómo utilizar el software Simulink como complemento a nuestra clase de Fundamentos de Control y poder analizar la dinámica de distintos sistemas. Bueno, esta es la consola de MATLAB. Simulink es un complemento de MATLAB. Tenemos dos formas de iniciar Simulink. Una es haciendo clic aquí en el Simulink y la otra es simplemente escribiendo Simulink en la consola y esperando que inicie. Esta es la librería de Simulink y vemos que acá están todos los complementos con todos los bloques. Esta es la que nos va a interesar a nosotros, la básica. Tiene, como ya sabrán, Simulink es un lenguaje gráfico que nos permite representar de manera bien amigable, bien amistosa y bien intuitiva algunas de las cosas que queremos simular. Entonces vamos a un nuevo modelo. Voy a hacer clic aquí en nuevo. Voy a esconder esta parte, que siempre es bueno tener un poco más de espacio de trabajo, y divido la pantalla en dos. Entonces quiero mostrarles dentro de todas estos menús del Simulink básico. No nos vamos a meter a los que están más abajo, que son un poquito más complejos. Hay algunos que vamos a ocupar más frecuentemente, como por ejemplo los recursos, los sumideros, que es donde caen los datos, donde quedan, o sea, el final de la ruta de la simulación o del sistema que estemos representando. Sistemas continuos, sistemas discontinuos, sistemas discretos, operaciones matemáticas, verificadores de modelo y etc. Vamos a partir por la fuente y vamos a analizar simplemente. Aquí hay varios tipos de fuente. Por ahora quiero quedarme con esta, una onda sinusoidal. Tengo esa onda, la arrastro, lo que hice fue arrastrarla hasta donde estoy construyendo mi modelo y voy a poner un gráfico aquí en sumidero. Voy a poner un scope es un gráfico. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Voy a unir lo que sale de este bloque con lo que entra a este bloque. Aquello me permitirá ver esta señal sinusoidal graficada, ¿ya? Simulink aquí arriba tiene una serie de opciones, entre ellas está guardar, nuevo, configuración, play y esto que es el horizonte de tiempo. En este caso yo voy a graficar 10 segundos de una onda sinusoidal así como está, sin meterme a configurar nada. Vemos que no pasó nada, ¿cierto? Entonces voy a poner dos clics aquí en el scope y ahí me doy cuenta que en realidad ¿qué pasó? Tengo una onda graficada en un horizonte de tiempo de 10 segundos. Si yo hago dos clics aquí, me doy cuenta que aquí está la fórmula de la salida. La fórmula es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia por el tiempo más la fase más un bias. Entonces me pregunta cuál es el bias. El bias es un coeficiente de posición que lo que va a hacer, si yo le pongo 1 por ejemplo, va a subir toda la onda hacia arriba. Ahí está, ven, subió todo en 1. Y yo puedo manejar la amplitud. Si yo quiero que la amplitud sea un poquito menor y que la frecuencia sea un poquito mayor, le voy a poner 2, una frecuencia mayor, ¿ya? Y vemos cómo cambia. Lo mismo con la fase. Lo que va a hacer es que está en radianes, entonces sobre pi radianes es ir trasladando la fase de la onda, ¿cierto? En qué valor empieza. Le puse pi radianes y vemos cómo empieza. Si yo le pongo 6.28, ¿qué pasará? Bueno, se transforma. Yo puedo, cambiando el ángulo de fase, transformar un seno en un coseno y etcétera. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero simular durante una mayor cantidad de tiempo esta onda? No solamente 10 segundos. Nosotros queremos llegar a simular procesos, pero tenemos que entender bien qué es lo que estamos haciendo. Voy a ampliar el horizonte de tiempo y aquí tengo 50 segundos y vemos que la onda se puso mucho más fea, mucho más quebrada, no representa realmente una sinusoidal. Y estas son las cosas que quería que tuvieran claras antes de iniciar una simulación. Este sistema lo que hace es, Simulink lo que hace es utilizar métodos numéricos para simular el comportamiento de cualquier sistema, que en este momento es simplemente una onda. Vemos, como podemos ver aquí, que dice O de 45, significa que el algoritmo que está utilizando de diferencia finita para calcular lo que va a pasar en esta señal, lo que va pasando en esta señal a través del tiempo es Runge-Kutta, orden 4 local, orden 5 global, ¿cierto? Pero lo importante es que es un modelo de diferencia finita que va avanzando paso a paso.
Entonces sabemos que el paso, si el paso está mal elegido, la ecuación diferencial o el sistema que yo esté simulando no va a quedar bien representado. Entonces me voy a meter aquí a configuración y como el MATLAB lo elige solo dependiendo del horizonte de tiempo, voy a poner 100 por ejemplo y va a quedar quizá aún más feo. Claro, aún más extraña la onda, no se parece en nada a una sinusoidal, a veces llega más abajo, más arriba, se quiebra. Voy a meterme a la configuración y voy a ver que aquí están algunas de las mismas cosas, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación diferencial que quiero ocupar? Hay unas mejores que otras. Pero este es el dato relevante para nosotros, el tipo de paso variable, y le voy a poner paso fijo. Paso fijo, ¿en qué valor? Voy a poner yo 0,1 segundo, un intervalo de tiempo chiquitito, y vemos que ahora sí va a ir de 0,1 en 0,1 segundo. Y incluso si hacemos zoom, decimos, quizás 0,1 sigue siendo, aquí está 51,4, 54,1, 54,2, 54,3, sigue siendo quizás muy brusco y el cambio, entonces voy a cambiar a 0,05. Y ahí vemos que si yo le hago zoom, ahí ya está un poquito más, medio segundo, un poquito mejor representado, ¿cierto? La forma de la onda. Lo más relevante, lo que quiero que tomen en consideración es que es muy importante elegir un paso correcto, o si no, lo que estemos simulando no va a quedar bien representado. Bueno, dicho aquello, podemos pasar a ver otros elementos que pudieran ser fuentes de datos. Por ejemplo, el ruido blanco. ¿Ya? Esto de aquí, el ruido blanco limitado por banda, y si yo hago clic aquí en play, ¿qué es lo que voy a obtener graficado? Bueno, voy a obtener una señal de ruido con media cero, con distribución uniforme, limitado por banda. Entonces yo le puedo dar, por ejemplo, si yo quiero un ruido que tenga una menor amplitud, vemos que va de menos 5 hasta 5 el eje, y ahí tengo un ruido de mucho menor amplitud si es que yo quisiera sumarle ruido a una señal para tener algo más parecido a una señal real. ¿Qué otro tipo ¿qué otra cosa tengo? Tengo cambio de escalón, por ejemplo. Ahí tengo un cambio de escalón. Y el cambio de escalón, ¿qué es qué forma tiene? Simplemente, ya lo saben, es cierto, un poco intuitivo, un escalón, ¿cierto? De repente cambió de 0 a 1. Yo hago clic en escalón y yo puedo configurar el tiempo en el cual el escalón sucede, el valor inicial y el valor final. O sea, si yo le pongo el valor inicial 2 y el valor final 5 y el tiempo inicial 10, ¿qué significa? Que en el tiempo 10 va a cambiar de 2 a 5. Ahí está, ¿cierto? En el tiempo 10 cambió de 2 a 5. También puedo hacer lo que cambie de 5 a, por ejemplo, 1. Este otro parámetro es un poquito más complejo de manejar, el tiempo muestreo. Yo le aconsejaría que lo dejaran tal como está por default, porque interactúa con lo que es el paso de tiempo que yo estoy configurando. Y aquí tenemos, ven que en el segundo 10 cambió de 5 a 3. Ahora, finalmente quiero mostrarles lo que es una rampa. Aquí tengo la rampa. ¿Y qué puedo configurar en la rampa? Ya lo saben, la pendiente, el tiempo inicial y la salida inicial. O sea, yo quiero que esta pendiente parta en menos 2 y que la pendiente sea 0.1, y el tiempo en el cual empieza la rampa, porque primero va constante, tal como muestra el dibujo, primero constante. Bueno, esto yo puedo obviamente que agrandarlo, ¿cierto? Y puedo ponerle nombre, si es que yo quiera, un nombre más sugerente. Entonces primero va a ir constante y luego va a ir aumentando en razón de la pendiente que yo le haya señalado. Vemos que aquí está, ¿cierto?, lo que estábamos hablando. La pendiente aquí es 0.1 y el tiempo en el cual inicia este asunto es el tiempo 0. Yo voy a poner tiempo 20 y vemos ahí que la rampa empieza en el tiempo 20, y si yo le cambio la pendiente, por ejemplo, en vez de 0.1 le pongo 1, va a cambiar mucho más inclinado. 1 por segundo, entonces veis los 21, pendiente. Ya, bueno.
Otro tema importante es que ustedes pueden, el único sumidero no es este scope, ¿cierto? Voy a cerrar este gráfico, voy a poner una onda sinusoidal para que sea un poquito más dinámico, y voy a poner aquí play, veamos lo que pasa, una onda sinusoidal ya la habíamos visto. Voy a borrar este gráfico y voy a poner sumidero. Bueno, en realidad no es necesario que borre ese gráfico, voy a poner sumidero y al workspace, que significa que me va a llevar mi variable al espacio de trabajo. Voy a engancharla y simplemente voy a hacerlo de nuevo para que vean. Tomo esta entrada y digo, bueno, esa entrada sácala de ahí. Cmout, ¿qué puedo configurar aquí? Yo les recomiendo, uno puede elegir la estructura que quiere, ¿cierto? De salida de la variable. Yo les recomiendo que nada más que configuren el nombre de la variable y el resto lo dejen así, porque hay que entender un poquito más de la estructura de los datos para cambiar el resto. ¿Ya? Voy a poner play y aparentemente no pasó nada, ¿cierto? Esta es la señal sinusoidal. Pero si nos vamos a la consola del MATLAB, ¿ya? Ahí me dice que hay cosas que tendría que haberle indicado el nombre y otras cosas, y vemos que apareció aquí algo que se llama salida, algo que se llama T-out. Bueno, voy a poner botón derecho, Open Selection, ¿ya? Y tengo el tiempo y los datos, y que si yo lo selecciono todo, por ejemplo, con el mouse, y después pongo control C para copiar, y voy aquí y pongo tiempo, y aquí salida, y puedo pegar los datos, insertar un gráfico, supongamos de línea, ¿ya? Y ahí está, ¿cierto? Si yo quiero cambiar el color o hacer cualquier cosa y llevarlo al Excel para verlo un poquito mejor, así es, esa es la manera de hacerlo. Vamos a volver ahora y vamos a intentar preparar algunas otras cosas, que por ejemplo hacer un escalón en lazo cerrado. Aquí en continuo están los sistemas continuos, cuáles son las cosas que yo utilizo para una función de transferencia, la hemos caracterizado ya, ganancia, orden de la función de transferencia, retardo por transporte. Entonces aquí tengo en continuo, tengo un retardo por transporte constante y tengo una función de transferencia, aquí está transfer function, ¿cierto? Que voy a poder unir. Vamos a sacar este source y vamos a poner un step. Con este step, que es lo que voy a ver, cuál es la respuesta de esta función de transferencia a un cambio de escalón. Vamos a aprovecharnos de una de las cosas que habíamos hecho en uno de los videos anteriores, donde habíamos calculado cómo es que cambiaba la temperatura de salida de un estanque agitado con rebalse frente a los cambios de temperatura de entrada de la corriente de alimentación. Habíamos hecho todo el balance y habíamos llegado a que el tau, la constante de tiempo del proceso, valía B dividido F, era equivalente a aquello, y la ganancia era 1. Entonces vamos a utilizar esos mismos datos para incluirlos como función de transferencia en nuestro Simulink y simular el proceso. Entonces K vale 1 y tau vale 10, ¿cierto? 30 sobre 3, 30 es el volumen y 3 ese es flujo. ¿Cómo es que incluimos la función de transferencia en nuestro sistema, de nuestro estanque? Bueno, simplemente vemos que si que yo cambio aquí arriba este valor 5, aplicar, se pone el 5 allí, ¿cierto? Y si yo cambio lo que está acá, 4, reemplazo lo que vendría siendo el tau, porque voy a agrandarlo un poco para que se vea mejor. Ahí está. Ahí se ve mejor, 2 clics, y esto yo lo indico en forma de polinomio. Si pongo un 1 acá, vamos a pensar, mi sistema va a ir creciendo automáticamente a sistemas de orden superior. Bueno, aquí ya llegué a una inconsistencia matemática, ¿cierto? Pero vamos a hacer el ejemplo aquí abajo, voy a poner 16 y veremos cómo es que cambia, ¿cierto?, a un sistema de orden mayor. Incluso puedo poner un número más y va a ir, ya cuando me dice then significa que no cae simplemente, pero si yo lo agrando y si cae el estanque, en nuestro caso la ganancia era 1 y el tau era 10, que era 30 dividido 3. Vamos a volver al tamaño normal y vamos a ver qué es lo que pasa. Este step, cuál es el valor inicial, 0, y
valor final 4. En nuestro problema cambiaba, vamos a poner aquí que el cambio sea en el segundo 10 para que tengamos un poquito de historial hacia atrás. Nuestro problema era qué pasaba si cambiaba la temperatura de entrada de 5 a 9, que llevado a variable de desviaciones, lo mismo que decir que cambie de 0 a 4. Y nuestro retardo por transporte voy a ponerlo en 0 y en 0, ¿cierto? La salida inicial y el tiempo inicial, que es por mientras, simplemente para que veamos cómo es la forma de la respuesta, ¿ya? ¿Cuánto cambió la respuesta en 4? Bueno, eso es un poco obvio porque la ganancia es 1 y el cambio de escalón fue 4. ¿En cuánto está retardada la respuesta? Se supone que en 0, porque yo tengo aquí el 0 como el initial output, como el time delay de este bloque de retardo por transporte. Si yo pongo 5 o 10, supongamos, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi respuesta se va a correr, ¿cierto? El cambio de escalón es en 10 y el retardo por transporte es 10, significa que yo recién al segundo 20, el segundo 10 se produce el cambio y 10 segundos después, o sea, al segundo 20, empiezo a sentir, a ver la respuesta, cómo se va desarrollando el sistema. Ahora, sería quizás mejor y más claro, quiero señalar algo antes que se me olvide, el initial output de este transport delay viene 0 por defecto, no siempre va a ser así. Que eso es lo que se refiere, es que bueno, él retrasa la señal en 10 segundos, entonces la señal que aquí sale el segundo 1 va a entrar a este estanque en el segundo 10, entonces, ¿qué está sacando este transport delay en los segundos 9, 8 y 7? Bueno, está sacando lo que sea que yo le esté poniendo aquí como entrada inicial. En este caso es 0, pero no siempre va a ser 0, así que tenganlo presente. ¿Ya? Entonces, bueno, pero sería mejor, se apreciaría mejor el retardo por transporte si yo pudiera ver tanto el cambio de escalón como la señal de respuesta. Eso podemos hacerlo con la librería Signal Routing. Vamos a ver este bloque que es un bloque MUX, ¿cierto? Simplemente con el botón suprimir yo puedo borrar los caminos, lo selecciono, suprimir y ahí se borra. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Este MUX, ¿qué es lo que va a tomar? Toma dos señales y las junta como si fuera un vector, dos columnas, y eso me permite tratar la junta e incluso graficar la junta. ¿Ya? Voy a poner play, cómo fue que lo uní, voy a borrarlo con suprimir, tomo desde aquí, ¿cierto? Desde la entrada del MUX hasta que me superpongo en la línea, y cuando se pone negro significa que ya estoy ok, ya están unidos los puntos. Pongo play y pongo dos clics, y de qué me doy cuenta que ahora sí aparece esta línea, ¿cierto? Ahora, yo puedo poner más cosas en el MUX. A ver, lo voy a agrandar un poquito para que sea más fácil. ¿Cuánto número de entradas? 3 entradas voy a poner, entonces ahora puedo tener incluso otra entrada y puedo tener incluso el peldaño ahí, el escalón retardado, ¿cierto? Tengo el escalón donde realmente sucedió, el escalón donde empezó a sentir los procesos y el proceso. Vamos a volver esto a 2 simplemente para que no se nos complique tanto. ¿Qué hice? Lo copié. Poner aquí 2, volverlo un poquito más pequeño, ¿cierto? Como era antes, un poquito más estético. Y recuerden que yo puedo no solamente graficar los datos, sino transportarlos. Vamos a poner en sumidero, tu workspace, ¿cierto? Y que es lo que voy a tomar, las dos señales que están aquí combinadas por el MUX, y le voy a poner escalón, por poner algún número cualquiera, como time series, está bien, no quiero involucrarme en eso todavía. Me voy aquí al MATLAB y voy a poner aquí escalón, botón derecho, abrir, y yo puedo con el mouse o con la tecla, manteniendo apretada la tecla Shift, seleccionar todos los datos y llevármelos a una hoja de Excel. Voy a poner aquí, por ejemplo, el tiempo, y una de estas será aquí está el cambio de escalón, ¿cierto? Que cambia de 0 a 4, o sea, ese le vamos a llamar U. Este otro lo vamos a llamar de I. Entonces yo lo voy a graficar aquí, insertar un gráfico, y ahí está, ¿cierto? Si es que yo quisiera hacerle algún tipo de manipulación al gráfico, cambiarle formato, lo que yo quiera, para que esté bien presentable, ¿cierto? De acuerdo a mi informe, esa es la manera. ¿Ya?
Finalmente, si es que quieren simular el sistema como que fuera un poquito más real, podemos sumarle quizá ruido a las señales. Por ejemplo, ahí está la respuesta del sistema, vamos a sumarle ruido. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos la fuente de ruido, ¿cierto? Ya la mencionamos. Ruido blanco, y vamos a ponernos aquí en la pestaña operaciones matemáticas, suma. ¿Ya? La suma, este circulito, yo puedo manejarle algunas cosas. Por ejemplo, si yo pongo más, otros signos más, bueno, lo que va a hacer es que va a ganar entradas, ¿cierto? Ahora ya puedo tener varias entradas. También puedo poner, voy a borrar, voy a dejar solamente con 2, menos, y ahí tengo varios menos. Y esta línea es como un espacio en blanco, digamos. Entonces puedo cambiar el orden donde van apareciendo los signos, ¿cierto? En este caso puedo poner más espacio en blanco, voy a poner ahí aplicar y se empiezan a apilar, ¿cierto? Las entradas, ahí se apilaron un montón. Entonces voy a poner menos más, perdón, más porque quiero sumar, y un espacio en blanco para que queden así, una hacia el lado y una hacia arriba, porque eso es lo que me acomoda en el dibujo como lo tengo. El ruido lo voy a bajar un poquito para que no interfiera tanto en el proceso. Vamos a poner play, y ¿qué es lo que tenemos? Apreté algo mal. ¿Qué es lo que apreté mal? No lo sé. Vamos a cerrar esto. Y me dice que cambie el tiempo de muestreo. Bueno, son cosas que pasan, ¿cierto? 0.05 creo que lo sé. No sé cuánto fue lo que le puse. Me está diciendo que los tiempos en los cuales estoy tratando no funcionan. Entonces voy a ponerle 0.05. 0.05. Ok. Y ahí sí que no tengo problema, porque claro, porque me estaba tirando un dato cada 0,1 segundo y el otro dato cada 0,05 segundos. Yo leía la alerta y me decía, tiene problema con el tiempo. Siempre es bueno leer eso, porque da una idea. Uno a veces simplemente dice error, hay un error y se queda con eso. Pero es bueno leer de qué es lo que se trata el error e intentar solucionarlo. Bueno, aquí tenemos que la señal ahora tiene ruido, y lo mismo pasa con... Si es que yo me voy al workspace, ¿cierto? Ya está abierto, no tengo para qué abrir de nuevo la variable porque sigue abierta. La selecciono. ¿Cómo la cierro? Desde aquí la cierro, ¿cierto? Si quisiera abrirla, solamente pongo open aquí de nuevo. Y voy a ir aquí, a la parte de arriba, y vamos a poner, pegar. Y el gráfico quedó abajo, ¿cierto? Pero ahí está el gráfico por si quisieran hacerle cualquier tipo de modificación. Eso es a grandes rasgos cómo podemos hacer simular la respuesta en los abiertos de un sistema en Simulink. Voy a hacer finalmente un sistema de segundo orden. Voy a bajarle un poquito el ruido para que se sienta un poquito más la forma del sistema. Voy a poner aquí la constante, menos 2, puede ser que sea negativa, no hay problema. Y vamos a poner aquí un sistema 16 y 16, no, perdón, 16 y 24. Y vamos a ver que lo que observamos es un sistema sobreamortiguado, ¿cierto? Y si ponemos aquí 16 y por ejemplo 4, vamos a ver que es un sistema subamortiguado, ¿cierto? Ahí lo tenemos, podemos subamortiguarlo aún más si que yo pusiera por ejemplo 2. Ahí tenemos un sistema subamortiguado con ganancia negativa, con ruido. El ruido es muy pequeñito, ¿cierto? Pero existe porque yo lo bajé a propósito para que se viera la forma de la curva. Ahora una ganancia, un salto escalón, vamos a poner el salto escalón más pequeñito, menos 2. Ahí tenemos, ¿cierto? Ahora sí, está bien, perfecto. Menos 2 y menos 2, entonces el escalón hacia abajo, y como la ganancia es negativa, la respuesta es hacia arriba. Voy a poner aquí 0,5 ahí para que quede dentro del gráfico. Ahí está dentro del gráfico, ¿cierto? No hay ningún problema, y podemos volver a ver nuestro sistema sobreamortiguado. Ahí tenemos nuestro sistema sobreamortiguado. Vamos a sacar el ruido, voy a ponerle simplemente 0 para que veamos algo de la forma que quiero mencionarle. Puedo aquí llegar a 150 para tener un mayor horizonte de predicción.
y vemos que el sistema parte ligeramente con pendiente distinta de la máxima, como son estos sistemas, pero yo podría, por ejemplo, simular un sistema que no sea con segunda derivada explícitamente, sino que sea dos sistemas en serie, como lo hago simplemente, dos estanques en serie. Por ejemplo, voy a tomar este estanque, dos estanques iguales que están en serie, los uno, y pongo play, y ahí nos damos cuenta que ahí sí que se puede apreciar que parte con una pendiente mucho más parecida a la de un sistema sobreamortiguado. Bueno, eso es cuanto puedo decirle inicialmente de Simulink. Espero lo tengan en consideración y les sirva, y en un próximo video estaremos viendo sistemas de enlazos cerrados. Éxito, muchachos.